pena que tengamos que vernos este día tan importante que nos haya tocado Día de la Madre, pero ya saben que quienes tienen pues inconvenientes fácilmente pueden no asistir y ver la sesión en nuestro grupo de Facebook. Pero tenemos que avanzar porque el tiempo apremia y ya tenemos como fecha del examen final el 25 de mayo. Si no falta la memoria. Así es que vamos a continuar con la prueba que ya habíamos dado inicio. En estos momentos pongo a grabar la sesión y ya saben que si hay alguien que lo saca, puede volver a ingresar sin problema alguno. Es una cuestión del sistema que no entiendo por qué se me lleva algún permiso. Así es, pues que doy inicio a la sesión. Vamos a compartir la pantalla. Nos habíamos quedado con los peritos. Quito mi cámara para que podamos. Les pido disculpas por el jueves pasado. Lamentablemente tuve algunos inconvenientes en la llegada a El Salvador y eso no me permitió poder dar la sesión como habíamos pensado. Yo tenía pensado llegar a San Salvador más temprano y entregarles la champurrada del Saber a las 7 de la noche, pero a las 6:45 más o menos que les escribí, estaba yo todavía en carretera. Llegué más o menos a las 8:30 al hotel, así es que era casi imposible. Bueno, entonces habíamos empezado a indicar, digamos, una diferencia, algunos elementos en los cuales podíamos encontrar una diferencia entre el testigo y el perito. Entre el testigo y el perito hay una circunstancia que es vital. En principio, ambos se tratan de personas físicas, personas individuales. No puede ser una persona jurídica, no se trata de una entidad, de una sociedad, de una fundación, de un instituto. Tiene que ser una persona física. En principio, los testigos, porque de ellos se percibe con los sentidos aquellos hechos que van a ser importantes para la averiguación de la verdad. Y en el caso de los peritos, porque evidentemente se requiere un conocimiento, así como el testigo es una persona física que el conocimiento de los hechos lo hace a través de sus sentidos. En el caso del perito, se trata de un conocimiento técnico, científico, que es percibido a través precisamente de nuestra actividad volitiva. Una entidad pública, una persona jurídica no puede ser, independientemente si sea público o privada, no puede ser ni perito ni testigo. Ambos tienen que ser ajenos al proceso, tienen que ser personas físicas, pero el testigo es una persona que tiene un conocimiento de los hechos pasados y el perito tiene un conocimiento sobre alguna
técnica, algún oficio, alguna ciencia, algún arte que sea necesario. Entonces, habíamos señalado que inicialmente tenemos que voltear a ver al Instituto Nacional de Ciencias Forenses como aquel que por antonomasia se utiliza para los peritajes, aunque eso, por supuesto, no necesariamente implica que sea el único el único que le corresponde esta función. Y entonces aquí habíamos dicho que no es que sea el INASIF el que se va a convertir en el perito. Como habíamos dicho hace unos momentos y dijimos en la última sesión, tienen que ser personas físicas. Entonces el instituto se crea con la idea de aglutinar a ese personal que va a dar esa prestación, pero en general del servicio de investigación científica para la averiguación de la verdad. Y aquí es importante acudir a la ley del INASIF, ley del INASIF, en las que en sus primeros artículos, por supuesto, establece cómo es que se crea como una institución del Estado que es auxiliar de la administración de justicia, que administrativamente tiene una autonomía funcional, es decir, que tiene una personalidad jurídica propia y distinta a la del Estado. Y al ser una persona jurídica distinta a la del Estado, como es la Universidad de San Carlos o como son las municipalidades, entonces tiene la posibilidad de tener un patrimonio propio. Y por supuesto, esa propia ley establece las competencias, pero el fin primordial es, como habíamos dicho, es la prestación del servicio de investigación científica, por supuesto, de una manera independiente. Y para eso emite dictámenes y tiene el personal que corresponde. Ahora, es importante establecer que de acuerdo... que de acuerdo al artículo 255, ¿qué dije? No, 25 creo que es. Ahí está. 225 del Código Procesal Penal, que lo vamos a poner. Se establece que el Ministerio Público o el tribunal puede ordenar la peritación a pedido de parte, cuando para obtener, valorar o explicar un elemento de prueba fuera necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio. Ese expertaje es precisamente para, ojo ahí, subrayen, obtener, valorar o explicar. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos tener medios científicos a través de peritación en los cuales el perito obtiene la verdad. ¿Cuál es por antonomasia esa peritación? La peritación que corresponde a la prueba de ADN, en donde el perito lo que hará es buscar, de acuerdo a sus capacidades, a su conocimiento sobre la ciencia, si ciertos elementos empatan para otorgar una conclusión científica.
Pero también puede ser que se le presente algo al perito y pueda valorar, como el perito de balística, al que se le van a entregar las ojivas que se encontraron en una escena del crimen, con otras que se sacaron del registro de armas y municiones para ver si son compatibles o no. Entonces él valorará esas circunstancias. O puede explicar, cuando se trata de peritos, que dándose hechos técnicos que son difíciles de comprender sin tener conocimientos básicos de esa técnica o de esa ciencia, llega a explicarle al juez, al tribunal, qué se debe entender por los hechos o por las circunstancias que se prueban en determinado medio probatorio. Esto, por ejemplo, puede ser qué significa tener cierto índice financiero o ciertas características en un estado financiero, o qué significan las modalidades de una relación contractual en el mercado eléctrico o en el mercado de telecomunicaciones, porque eso no es a la vista del ser común un conocimiento que pueda ser apreciable fácilmente. Entonces, en esas tres fórmulas nos ayuda el perito. El perito obtiene de la ciencia la prueba, valora el medio o le explica ese elemento de prueba. ¿Estamos claros hasta acá? Sí, licenciado. Muy bien. Este peritaje que nosotros entendemos, por supuesto que puede ser de muchas razones, de muchas formas, nos da la pauta a una infinidad de circunstancias que puedan ser probadas a través, o que puedan ser intentadas probar a través de esos medios de prueba. Sí, Sergio, adelante. Licenciado, entiendo entonces de que el peritaje privado no tiene validez a la creación del INASIF, o sí tiene validez y se puede utilizar dentro de un proceso penal. No, sí se puede, sí se puede. Hay fórmulas que ya vamos a ir estableciendo. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, lo importante es que inicialmente se ha creado al INASIF como un órgano auxiliar del sistema de justicia, ¿verdad? Es decir, no un órgano auxiliar del sistema de justicia penal, ¿ya? Y cuando ustedes ven en la ley, se establece que el INASIF suministra servicios a los jueces o los tribunales competentes, principalmente en materia penal, a los fiscales del Ministerio Público, pero también a los jueces de otras ramas de la Administración de Justicia que lo requieran. Y el instituto, el INASIF, también le puede prestar esos servicios al Instituto de la Defensa Pública Penal o a la Policía Nacional Civil. Pero una circunstancia muy especial es que también se puede servir o puede prestar los servicios que corresponden al INASIF a las personas o entidades a las que se les encomiende alguna investigación en procesos especiales de averiguación, que por antonomasia es el tribunal arbitral, ¿no? Es decir, hay una multiplicidad de circunstancias. Bien, ahora, hay por supuesto las facultades para ser peritos o no. En principio, el artículo 226, no, vamos a poner aquí. Para tener las calidades, el artículo 226 del Código Procesal Penal establece que los peritos deben ser titulados en la materia
a que pertenezca el punto sobre el que deben de pronunciarse. Siempre que esa profesión, ese arte o esa técnica estén reglamentados, ¿no? Si hay en algún momento un obstáculo insuperable y no se pudiera encontrar en el lugar un perito que esté habilitado, se puede designar a una persona, dice el código, que sea o que tenga una idoneidad manifiesta. Es decir, que se puede ser flexible, porque habrán muchas cosas, muchas circunstancias entre las cuales o en las cuales se tengan que probar, de las que no existen necesariamente colegios profesionales o títulos profesionales sobre los cuales puedan señalar esa especialidad. Es importante que quien sea designado como perito tiene la obligación, el deber de aceptar ese encargo y desempeñar fielmente el cargo, salvo cuando tuviera algún impedimento. Ese impedimento lo señala el artículo 227. Perdón, 228. 228. Es decir, cuando no se gocen con las facultades mentales o volitivas, que puedan o deban abstenerse de declarar como testigos, quienes hayan sido testigos de un hecho objeto del procedimiento, se no pueden ser testigos y peritos al mismo tiempo, que estén inhabilitados en la ciencia o el arte o la técnica que se trate, quienes hayan sido designados como consultores técnicos en el mismo proceso o en uno conexo. Pues para eso deberán de presentar una excusa o podrá recusarse. Ahora, tiene que haber una orden de peritaje. Desde el tribunal de sentencia, el Ministerio Público o el juez de primera instancia que controla la investigación, en el caso pues que se tratara de una prueba anticipada, determina el número de peritos que debe intervenir y los designa según la importancia del caso y la complejidad de las cuestiones a plantear. Eso lo establece el artículo 230. Esa designación que se establece o que se establece en el artículo 230 del Código Procesal Penal estatuye precisamente que es necesario el nombramiento o la designación por el tribunal para que pueda efectuar ese peritaje. Esa orden puede ser dirigida al INASIF o puede ser dirigida a otra persona cuando no sean suficientes los que están en el servicio forense, cuando no exista sobre la técnica en específico, o cuando al final se requiera por el tribunal alguno otro. Pero lo más importante es que las partes pueden también proponerle al tribunal que se nombre a consultores técnicos, que tienen que ser en la misma cantidad que los peritos designados. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede establecer un perito en balística, definido por el tribunal,
pero las partes, cada una de ellas, pueden tener un perito de las mismas calidades. Si se ha nombrado uno, y no pueden superar a los nombrados, puede haber sido que se nombren a 3 peritos, pues cada parte puede tener hasta 3 consultores, con la idea de establecer, o que cada una de las partes establezca fehacientemente que lo que está diciendo el perito es lo correcto. Hay un procedimiento, por supuesto, relacionado con la admisión, con la citación y con la aceptación del cargo de perito. Que se establece en el artículo 232. O sea, la forma en que deben de ser citados, la obligación de comparecer y, por supuesto, por último, la ejecución del peritaje, que se establece en el artículo 233 y 234. Cómo se debe de ejecutar el peritaje y cómo debe de ser el dictamen que corresponda a él. ¿Alguna duda hasta el momento? Licenciado, solo 3 peritos, no puede haber un cuarto perito. No, yo nunca dije que tenían que ser. La ley no dice que sean 3. La ley dice que el tribunal está libre para definir. De los 3, yo te puse el ejemplo, porque lo que te permite el número de peritos que ponga el tribunal es el máximo de consultores que yo como parte puedo nombrar. Si yo soy defensa y hay 2 peritos en balística, yo puedo nombrar hasta 2 consultores en balística. ¿Ya? Puede ser solo uno, y que generalmente así es. Lo que no puede pasar es que el tribunal nombre a un perito y yo nombre 2 consultores. ¿Sí me cachas? Sí, me queda un poco de duda, o sea, la designación de los peritos tiene que ser bajo petición de la parte, de cualquiera de las 2 partes, ya sea el MP o sea la parte de la defensa, llamémosle de esta forma. Pero sí, no puedo poner más peritos perdón, no puedo poner 2 consultores. Consultores. O sea, mayor cantidad de consultores. Vamos a ver. Que peritos. A ver, ¿qué diferencia hay entre un perito y un consultor? Pues lo que entiendo es de que el perito tiene que ser una persona que esté científicamente capaz para poder, capaz y que tenga expertise en el área científica que era lo que... ¿Consultor no? ¿El consultor no? El consultor no. No, claro que sí. Y no entiendo, entonces el consultor, yo pensé que el consultor era el peritaje privado. No, déjame te explico de nuevo. Ok, perdón. Que ese es un punto muy importante. Yo como parte defensora voy a solicitar que el tribunal ordene un peritaje en balística para determinar, y con eso quiero probar, que la ojiva allá en el cuerpo del fallecido no corresponde a un arma de fuego de mi propiedad. El tribunal le da trámite y ordena
que se efectúe ese medio de prueba nombrando al perito Abner Steve Loch. Él va a ser el perito nombrado, porque fue y tiene su diploma y todas sus credenciales que dicen que él es perito balístico. Pero él va a hablar ante el tribunal en un idioma que no es comprensible para muchos. Él va a traducirle al juzgado y va a definir si es cierto o no, que es la misma, la ojiva pertenece al arma mía o que no pertenece. Eso se lo va a decir él de forma oficial al tribunal. ¿Estamos de acuerdo? Pues Abner es el perito nombrado. Pero yo no estoy seguro de lo que esté diciendo como parte, porque Abner trabaja para el INASIF. Entonces yo puedo dudar de lo que dice, y para estar seguro voy a nombrar a un asesor, que el código le dice consultor, que va a ser un consultor de la defensa. Entonces yo voy a buscar entre los peritos que estén, que se hayan egresado de la misma escuela de Abner, y vamos a encontrar con que Heidi Isela Estrada es también egresada de la misma escuela de peritajes de balística y que tiene los conocimientos que tiene Abner. Entonces yo la voy a contratar y le voy a pedir al tribunal que yo voy a tener dentro de mi equipo de defensa a un consultor. Y ese consultor me va a servir a mí para que yo le pueda preguntar al perito. En suma, sigue siendo un perito, ¿no? Porque tiene las calidades, tiene los conocimientos. Lo único es que el perito como tal ya sufrió el procedimiento que se establece en el artículo 232, la orden del 230 y la citación y la aceptación del cargo. Ya fue citado Abner y fue juramentado para servir de perito. Cuando se desarrolla ese medio de prueba y él da su dictamen, entonces yo voy a presentarme a la diligencia y puedo cuestionar lo que él dice. Pero como yo no tengo las capacidades para cuestionar los conocimientos de Abner, yo me voy a hacer precisamente de un consultor. En este ejemplo va a ser Heidi Isela. Heidi Isela es la consultora, pero tiene las mismas credenciales que Abner. Lo que pasa es que Abner fue nombrado por el tribunal como el perito y se le citó y él aceptó el cargo. ¿Ves la diferencia? Sí, licenciado. Me vino a la mente el caso del sacerdote con el peritaje de Balú, ¿verdad? Que nombraron a una persona y trajeron una persona que decía que la mordida de Balú sobre, no me recuerdo ahorita, se me fue el nombre del sacerdote, Gerardi. Ajá, y aparte trajeron traían un perito español que decía de que eran las mordidas del perro, pero trajeron también a otra persona, que en este caso la otra persona que trajo la defensa para cuestionar el peritaje que se había hecho sobre esa línea, era un era un consultor, no era un perito, porque el perito ya estaba designado por el juez. Es así, ¿verdad? Es así. Lo voy a poner aquí y lo vamos a hacer. Perdonen, pero a veces hay que graficar. Nosotros vamos a tener un tribunal de sentencia configurado por 3 jueces. Vamos a tener un acusado y vamos a tener un acusador. Es el MP, el acusado.
Y aquí vamos a tener, este es el tribunal. Este acusado, cualquiera va a proponer y el tribunal va a decidir que va a nombrar a un perito. ¿Estamos de acuerdo? Lo pudo haber propuesto el Ministerio Público, lo tiene que necesariamente, digamos que proponer cualquiera de las partes. Pero no porque yo lo propongo es mi perito. ¿Ya? Yo propongo un peritaje y puedo sugerir cómo se haga el peritaje. El tribunal va a definir. Y por eso es que se creó el INASIF, porque era a veces muy fácil para un acusado, si tenía los recursos, ir a buscar a alguien que tuviera las técnicas en un peritaje y el Ministerio Público quedaba en desventaja porque no lo podía encontrar. O al revés, el Ministerio Público tenía un perito que el acusado no tenía la capacidad económica de contratar. Entonces, cada uno lo propone, o uno u otro lo propone, el tribunal decide, y entonces aquí nombramos a quién habíamos, ¿quién habíamos dicho? Abner. Abner es el perito. Abner va a ser citado, Abner va a ir con su abogado y va a revisar, le va a decir, mire, ¿usted tiene algún impedimento? ¿Goza de sus facultades mentales? Sí. ¿Puede abstenerse de declarar por ser testigo? No. ¿Está inhabilitado para ejercer su pericia? No. ¿Ha sido designado como consultor en ese mismo proceso? No. Entonces usted tiene que ir al tribunal y aceptar. Entonces va al tribunal el día en que es citado, levanta su mano, es juramentado, acepta el cargo y él se convierte. Y entonces el tribunal le dice que debe realizar el peritaje en cierto momento. Ahora, el peritaje que se defina acá va a ser obviamente en términos científicos, ¿no? O sea, se van a encontrar vocabularios técnicos que va a tener que ir a explicar al tribunal, ¿ya? Que va a decir, yo ya revisé las líneas de la ojiva y son en tal condición, etcétera, etcétera, y sí corresponde al arma del acusado. Pero tú como defensa no te quedas solo así. Dices, pues si él dice sí, no. Tú quieres como defensa saber si lo que él está diciendo es cierto, es correcto. Como tú quieres saber eso, y como el Ministerio Público quiere saber eso, y no lo saben porque el fiscal y el defensor no son peritos balísticos, sino que son abogados, entonces inmediatamente cuando se nombra el perito, yo como acusado o como abogado defensor voy a pedir un consultor. Y el Ministerio Público va a pedir un consultor. ¿Qué es lo que va a pasar con el consultor? El consultor no va a dar dictamen. El consultor, a diferencia de este, que es un auxiliar del tribunal, el consultor es auxiliar del acusado o el consultor es auxiliar del MP y van a estar en comunicación. Es decir, es como un abogado, pero en materia balística. Me va a decir, mire, eso que está diciendo Abner como perito no es cierto, porque las líneas que él está analizando no corresponden al disparo, qué sé yo. Pero eso no lo puedo saber yo porque no sé de balística. Para eso necesariamente necesito de un asesor en específico y ese asesor se le llama en el código consultor. ¿Qué es el consultor entonces? Pues es una especie de perito que va a asesorar a cada una de las partes. Este consultor
que habíamos quedado que era, ¿quién? Heidi, ¿verdad? Sí. Heidi. Y Andrea Victoria va a ser la consultora del Ministerio Público. Los tres son personas físicas. Los tres son ajenos al proceso y los tres tienen conocimiento sobre balística. Pero cada uno va a cumplir una función diferente. El perito tiene oficialmente una posición ante el tribunal. Es un auxiliar del tribunal. Porque el tribunal lo manda a llamar, lo nombra y le dice, usted me va a hacer un análisis sobre esto. Y puede ser que diga la verdad, pero puede ser que esté obviando algo o puede ser que no. Eso no lo sabe ni el tribunal ni las partes. Pero como las partes no quieren dar nada por sentado, entonces nombran a su propio consultor, con cuyos conocimientos pueden cuestionar lo que diga Abner. ¿Ves la diferencia? ¿Te logro transmitir la diferencia, Sergio? Sí, licenciado, excelente. Ahora sí lo entendí perfectamente. Solo me queda una duda. Sí, ¿El consultor puede en algún momento ser cuestionado por el tribunal sobre los conocimientos específicos que él tenga? El consultor no, porque el consultor, la opinión del consultor es irrelevante para el tribunal. El consultor ayuda al defensor o ayuda al acusador a plantear sus cuestionamientos sobre el peritaje. Entonces, yo sí puedo decirle al tribunal o cuestionar de tal manera al perito con los conocimientos que me da mi consultor, de tal cuenta que el tribunal decida no tomar en cuenta ese peritaje en sus conclusiones finales, ¿ya? Es decir, en sus elementos cognitivos, en su leal saber y entender, cuando sentencien sobre los hechos que le han puesto en su conocimiento, entonces el tribunal podrá decir, ah, no, Abner dijo que sí era, pero realmente a mí me hizo dudar lo que el acusado decía con Heidi, que esa arma no, esas líneas que estaban analizadas ya tenían 20 años de uso, entonces no podían ser, no sé qué puede hacer, pero que pueden dar un razonamiento que al final en la sentencia hagan dudar sobre eso. Pero el tribunal no le va a dar un valor a lo que dice Heidi, porque Heidi puede decir, mire, eso no es cierto. No, diga lo que quiera, pero el perito está ahí. Usted pruebe algo diferente. Y eso va a ser obviamente cuestionando a través del consultor. Gracias, licenciado. Con mucho gusto. ¿Alguien más que tenga alguna duda o que no le haya quedado claro esto? Buenas noches, licenciado. Ronnie Monzón le saluda. ¿Cómo le va? Ronnie, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Estuve escuchando muy atentamente la explicación. Yo quisiera compartir una experiencia respecto a la figura de perito. Yo tuve bien participar en un peritaje designado por el Ministerio Público en un caso de fraude financiero. Ajá. En ese sentido, sí, hubo un proceso en el cual me designaron a través... Hay una palabra que no me recuerdo cuál es, porque el juez la mencionó en su momento, y me nombró a la par de otros profesionales peritos. De hecho, éramos creo que como 14 peritos en ese sentido que íbamos a trabajar en esa labor. Entonces, efectivamente abarca mucho aspecto, meramente procesal, mucho formalismo, y sí, efectivamente, en su momento el juez me nombró, me designó como perito idóneo, y sí me hizo las preguntas que usted bien estaba mencionando, sí tengo las capacidades profesionales y si no tengo algún impedimento, mejoramiento.
presentaron y me dieron incluso un tipo de acta, no me recuerdo cuál sería la figura del documento que menciona. Se hizo el proceso, duró bastante tiempo y al momento todavía estoy esperando si en algún momento me van a llamar para hacer una aclaración, una explicación, porque sí fue por el lado del Ministerio Público que se hizo el peritaje. Sí, seguramente cumple con muchos requisitos que hoy usted está explicando. En su momento yo tenía nada más la figura financiera y todo el término financiero que se tenía que evaluar y fue a requerimiento del Ministerio Público. Y adicionalmente, en otros aspectos, se solicita a veces un tercero en discordia, por decirlo así, le hablan en materia tributaria. Está el profesional por el lado de la administración tributaria y está el profesional por el lado del contribuyente. Y ambos profesionales auditores ponen su informe, pero el juez designa a un tercero para que haga, ahí sí, un tercero en discordia, que haga el desempate del caso, ¿no? A esa persona no lo nombra un juez, sin más no recuérdenlo, pero sí rinde un informe para que forme parte del expediente. Me imagino que ahí podríamos tener la figura de consultor. No sé qué opinión se merece al comentario, licenciado, pero sí, yo ya tuve la experiencia de ser perito en el área de auditoría. Muchas gracias, Ronnie. Qué excelente ejemplo. Cabalmente, yo puse el ejemplo de balística porque es lo más sencillo, pero este es precisamente uno de los temas importantes en los aspectos financieros cuando se tratan de fraudes tributarios, fraudes en contra de entidades privadas, en la que lamentablemente nos presentan un estado financiero y los abogados no podemos leerlo, interpretarlo, o saber dónde están las fugas del capital o entender ese funcionamiento. Entonces, requiere cabalmente de esas ayudas. Y así como decía Ronnie, en ese caso, ese peritaje, esos peritos eran 14. Sí. En la norma que nos ocupaba, que cada una de estas partes podía tener hasta 14 asesores. Que por supuesto no necesariamente tiene que ser así, pero ese es el máximo. ¿Eso por qué? Para que no nos llenemos de gente opinando en el proceso. Pero también dice algo muy importante, y es que cuando se dan esas circunstancias, el tribunal puede nombrar generalmente, y todos los peritos que van a actuar en el proceso son nombrados por el tribunal. Tienen que ser. ¿Por qué? Porque estos son los que les van a dar vida, tienen que verificar, como a ti te hicieron, o sea, te preguntan sobre los impedimentos, te hacen la juramentación, tú aceptas el cargo y a partir de esos momentos tú te conviertes en un auxiliar de la administración o del tribunal en específico. Licenciado, quisiera acotar, disculpe la interrupción, quisiera acotar algo más. Bien. En los medios se ve la figura de los interventores. No sé si han visto ahí que intervienen a la empresa. Exacto. Y yo creo que la intervención ya es distinto porque eso ya cae a la figura de lo que está en la ley del organismo judicial, que ya es la figura del interventor como tal. Él forma parte como un auxiliar del juez, el interventor de una empresa, por parte de la administración tributaria. Entonces, estas personas lo que hacen es un informe mensual, por ejemplo, la intervención de la caja de las empresas, que creo que es la figura tributaria que se hace, y esas personas rinden un informe directamente al juez, repito, no tengo la palabra porque es una palabra muy técnica de materia judicial, me imagino, que designan al interventor, y también tiene que dar las cualidades de ser un profesional de las ciencias económicas, especialmente un auditor, pero no es ya un perito, es una figura totalmente diferente. La traigo a colación si en algún momento tienen esa figura y por supuesto, estas personas van en compañía de sus abogados en algún momento. Sí, vamos a ver, y ese es un interesante punto. Vamos a ver, el interventor no da su opinión como tal, o sea, no se convierte en un medio probatorio. El interventor es un auxiliar del tribunal
para que la empresa que está involucrada en esos hechos pueda seguir funcionando bajo la observación del tribunal. Y entonces lo que hace el tribunal es nombrar cuando nombran a un interventor, es como nombrar a un administrador de la entidad que está interviniendo, valga la redundancia. O sea, la intervención es una medida precautoria para que la empresa no haga, no oculte verdades, no oculte la contabilidad y que además pueda seguir funcionando. Y es una figura que se utiliza exclusivamente como medida precautoria con personas jurídicas, con empresas, porque la empresa necesariamente tiene que seguir funcionando. Y esto también pasa en lo civil. En lo civil, si yo tengo una entidad a la que voy a demandar, no le puedo embargar las cuentas porque puedo hacer quebrar a la empresa. Entonces, para evitar ese incentivo perverso de utilizar mecanismos judiciales para quebrar empresas, lo que sucede es que se crea la figura de la intervención y que lo civil se llama embargo con carácter de intervención. Es decir, se nombra un auxiliar del tribunal que es el que va a estar manejando la caja y es el que va a tomar las decisiones de la empresa y va a estar informando al tribunal de lo que encuentre y de cómo vaya a funcionar. ¿Qué es diferente al perito? El perito va a ir a dar una opinión sobre una circunstancia con base en sus conocimientos técnicos. No va a ir a ejecutar nada. El interventor no es un medio de prueba, es una medida precautoria. El perito sí. El perito, si va a ir a dar una opinión, va a ir a analizar algo. Va a ir a analizar algo y ese algo que investigue, que averigüe, que indique o que crea, porque acuérdense que puede obtener de algo. Vamos, un perito en informática, se le da un teléfono. Y entonces el teléfono dice, mire, obténgame de este teléfono la información que hay adentro. Y entonces va y explica, estas son las conversaciones de WhatsApp que encontré. O estas son tales archivos que encontré. Obtiene esa prueba. O puede valorar, como habíamos dicho. Tenemos una ojiva en el cuerpo, un fallecido o los estados financieros de los últimos años de una entidad y lo queremos determinar, lo que queremos es que el perito evalúe si en esos estados financieros se logra determinar que hay un fraude a la administración tributaria, un fraude a un privado. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí. El perito obtiene valora o explica. Esas son lo que hace el perito. Obtiene, valora o explica algo sobre un hecho. Obtiene, por ejemplo, de un celular o de un disco duro que se le presenta, obtiene la información, los elementos de prueba que corresponden lo que se busca. Valora cuando ya lo tenemos y le pedimos al perito que verifique si es cierto, o cuando tenemos ya hechos, circunstancias y elementos, y lo que necesitamos es que él nos explique si eso es lo que representa. Esas son las tres fórmulas de los peritos. Los tres resultados que buscamos.
¿Estamos claros hasta acá? Muchas gracias por tu intervención, Ronnie. Sí, licenciado, muchas gracias. Un Y a los gusto, compañeros Laura. también, porque son dudas que todos tenemos, ¿verdad? Y ellos se atreven a hacerlas. Muchísimas gracias por la explicación y el aporte de todos. Atrévanse, por favor, atrévanse, que esas cosas son importantes tenerlas con claridad, aunque no las tengamos. Acuérdense que en la universidad venimos precisamente a aprender. Tenemos que tener datos que no conocemos, esos datos los tenemos que procesar y es preferible entender los conceptos y después poner los nombres técnicos. Y ahorita lo más importante para mí es que podamos tener estos conceptos y ya más adelante, posiblemente ni siquiera en este curso, sino que cuando ya estén haciéndolo en sus privados, vayan concretando esa situación. Lo interesante, licenciado, en estos casos es el que los abogados forman parte de estos procesos. Así es. Y definitivamente no podemos, y esas son unas brechas que lamentablemente se dejan abiertas y no ganan otras profesiones, por decirlo así. O a veces otras universidades. Yo una de las cosas que he criticado del pensum de la universidad es que no deberíamos de recibir menos ciencias sociales y más ciencias técnicas. Le huimos mucho a las matemáticas. Y cuando ustedes ven, cuando se adentran en las profundidades de la carrera, ya sea en lo civil e inclusive hasta en lo penal, tener conocimientos financieros, por ejemplo, son importantes. Saber entender, posiblemente no nos vayamos a volver en técnicos o en peritos, pero sí podemos entender dónde se puede dar un fraude fiscal, dónde se puede dar una estafa, cómo configurar ciertos elementos, dónde ir a buscar, pues. O sea, una de las cosas que a veces nos cuesta mucho, y seguramente les va a pasar en el civil, es cuando ven en la ejecución, en el proceso ejecutivo, hay una posibilidad, y es que se puede iniciar el ejecutivo con un acta de saldo de deudores. Y eso es irse a meter a la contabilidad. Entonces, esos conocimientos a veces son importantes tenerlos, que como les digo, no quiere decir convertirnos en peritos, pero por lo menos ir teniendo una idea importante, ¿no? Pero, Ronnie, te agradezco mucho estas conversaciones, siempre son importantes, generan, además de discusiones, profundidades de conocimientos. A las órdenes, un gusto. Vamos a seguir con un peritajes especiales. Para terminar la noche, si nos vamos a ir lo más rápido que podamos para que puedan ir a cenar con su señora madre sin problema. El primero del que habla nuestro código es la autopsia. También denominada necropsia, o necroscopía, le dicen algunos. Establecida en el artículo 238 y 239 del código, que establece que si ocurre una muerte violenta o que se sospeche
de la criminalidad, el Ministerio Público o el juez deben ordenar la práctica de una autopsia, aunque por simple inspección ocular consideremos una cosa diferente. ¿Verdad? O sea, puede parecer que es un infarto, puede parecer que es un golpe o que se cayó y se lastimó, pero necesariamente si cumple con esos dos requisitos, que si es una muerte violenta o se sospecha la criminalidad. Y aquí esto es bien importante porque a veces nos sucede que un familiar, a mí, yo por ejemplo tuve la desdicha de perder a mi madre en casa. No, pues por supuesto ya estaba muy enferma y esperábamos su muerte, pero cuando eso sucedió, pues un médico certificó este hecho, que no se trataba ni de una muerte violenta, ni había sospecha de criminalidad, y entonces, por supuesto, se exime de la autopsia, ¿no? El código en las peritaciones especiales también habla del peritaje en caso de envenenamiento. Caso de envenenamiento, que esa está estipulada en el artículo 240 del Código Procesal Penal, en la que se establece pues que se debe de recoger inmediatamente los objetos o las sustancias que se presumen nocivas y enviarse sin demora, por supuesto, al INASIF. Se debe de establecer en la autopsia un procedimiento para separar las vísceras y los órganos que correspondan, en el que se sospeche o se supone que contengan las sustancias presumiblemente tóxicas, y se deben de enviar dichos órganos a donde corresponda en contenedores especiales. También habla del peritaje especial en delitos sexuales, y lo estipula en el artículo 241, el cual solo se puede realizar si la víctima pues presta su consentimiento, y en caso de que la víctima sea menor de edad, pues quienes deben de dar su consentimiento son los padres o los tutores. Luego, también habla de un peritaje relativo al cotejo de documentos. Está en el artículo 242, que es un medio de prueba que pues consiste en eso, como se llama, ¿no? Cotejo es comparar, ¿sí? Comparar o confrontar una cosa con otra, ¿no? Y lo que sucede es que en este peritaje se trae a la vista, o generalmente se practica cuando no se reconoce o se niega la autenticidad de algún documento presentado en juicio, ¿no? Tenemos también el peritaje que se refiere a la traducción o interpretación. Está establecida en el artículo 243, que pues implica traducir, ¿no? Que significa expresar o explicar en el lenguaje español
aquello que está escrito o que ha sido expresado en un lenguaje, en una lengua, en un idioma distinto, o que se deba explicar o declarar el sentido de una cosa sobre aquellos textos en los que no hay una absoluta claridad. Y sí, ya está ahí. Son los peritajes especiales. Entonces, ¿alguna duda hasta acá? Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches. En el caso de este peritaje especial, ¿algún pariente podría solicitarlo, como dice ahí, por algún tipo de sospecha? ¿Podría solicitarlo algún pariente? Acuérdate que aquí las partes ya están definidas desde el principio y hay algunos que están legitimados y hay otros que no. Entonces, que pueden ser no solo en relación a estos peritajes, sino a cualquier otro medio de prueba, hay que ser parte. O sea, yo no puedo ser el tío abuelo y pedir que se haga una situación. Tengo que primero determinar si soy parte, o sea, solicitarle al tribunal ser parte o no. En caso de que se haya declarado por muerte natural, disculpe, licenciado, y alguno de los parientes tenga duda de que no fue así, tienes que presentar la denuncia. Tienes que iniciar el proceso, porque no es que funcione. Vamos a ver, tú puedes creer que es muerte natural, ¿sí? Y lo ideal es que en ese momento tú presentes la denuncia y se haga y se ordene una autopsia, o que se pida como prueba anticipada a una denuncia que tú vas a presentar. Pero necesariamente tiene que ser a través de una persona legitimada para ese efecto. Gracias, licenciado. Con mucho gusto. Adelante, Ronnie. ¿Levantaste la mano, Ronnie, o se te quedó? Creo que había dejado levantada la mano. Levanté la mano, Limpio, ahorita la bajo. Perfecto. ¿Alguna otra duda o comentario? Yo les ruego que siempre le den una repasada a los artículos que hemos visto, sobre todo en las pruebas especiales que van desde el 184 por ahí, 182, todo lo que tiene que ser la prueba hasta la. Siempre pónganse a leer en sus tiempos libres, para como no estamos analizando las normas, siempre es importante que le den lectura y que nosotros, cualquier duda que tengan, o me la planteen a través de los medios usuales, o que, por supuesto, se lo hagan acá en la sesión que corresponde, sin ninguna pena. Cualquiera de las dos vías está correcto. Así es pues que, no habiendo más que decir, los dejo libres para que puedan continuar con el Día de la Madre. Muchas gracias a todos por venir. Les deseo una muy feliz noche y reitero mis felicitaciones a las mamás de esta sección. Feliz noche, Feliz noche, licenciado.